Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Vinx Televisión? Un día más aquí en el Alderique. Hoy tenemos con nosotros, hoy vamos a hablar de libros. Qué casualidad, qué cosa. Bueno, vamos a hablar de libros, porque hacía tiempo ya que no hablábamos, digo de casualidad porque hacía tiempo ya que no hablábamos de libros. Y hoy vamos a hablar de libros, y vamos a hablar de libros con dos personas que han escrito su última obra. Uno es sobradamente conocido ya de todos ustedes, no es la primera vez que está con nosotros, y sobradamente conocido en los ámbitos periodísticos y de literatos en Avilés. Él es mi amigo Rafa Balbuena, que conocerán de inmediato. Rafa últimamente está por otra tele, está haciéndonos algo de competencia por algún lado, tele o radio. Radio. Yo radio, la tele, más que tele. La tele de momento, y espero que por mucho tiempo esté jubilada. Sí. Bueno. En materia profesional sí, por una parte es un placer venir aquí a la tele y a cualquier tele, pero no, a mí el trabajo de la tele ya... Pues radio. Radio sí. Radio. Y otra es Emilia García, Emi Barraca, como se buscó en su momento ese seudónimo, y es el que usa a la hora de escribir y firmar sus libros y sus novelas y sus artes literarias. Buenas tardes, Emi. Buenas tardes. Vamos a hablar con ellos dos y vamos a hablar de sus respectivas obras. Vamos a hablar con Rafa Balbuena de su última obra, y vamos a empezar con él y a ver qué nos cuenta al respecto de esta obra que hoy nosotros presentamos aquí. Cuéntanos, Rafa, ¿qué has escrito en esta obra? Y empezamos por ese título tan contradictorio en sí mismo. Pídemelo todo menos eso, ¿verdad? Eso es. Pídemelo todo menos eso. Pues bueno, simplemente que no es poco, es mi primera novela publicada y es, como bien reza aquí el subtítulo, es una novela sobre la pasión sin cabeza, y es una novela de amor sin sexo. Una novela de amor sin sexo. Así tal cual. Que también algo va así la de Emi, me parece, ¿no? Es una pequeña historia, gran historia de amor, sí, ¿no? Desarrollada aquí en Asturias. Sí. Y que tiene un final feliz, ¿o no? No vamos a hacer spoiler de la novela, vale. Pero solamente eso, tiene un final... Tiene un final concreto. No es un final abierto. Muy diplomática ella. Muy bien. Bueno, muy bien. Rafa, ¿qué nos cuentas en esta novela de todo menos eso? Bueno, pues te lo contaré todo menos eso. Sí, eso. La verdad es que es una novela, en realidad son unas memorias apócrifas. Es un personaje central llamado Alfonso Ruiz Talavera, que es una mezcla entre Arcipreste de Ita. El nombre está tomado de una mezcla entre el Arcipreste de Ita y el Arcipreste de Talavera, más que nada porque es un juego metaliterario. Y son unas memorias apócrifas sobre lo que significa amar sin cabeza, pues ahí le pídemelo todo menos eso, y amar sin sexo, que es la garantía, como decía Joaquín Sabina en su día, de que al principio sus historias empezaban bien y acababan mal. Aquí ya empiezan mal directamente. Pero bueno, es también una especie de manual de antiautoayuda de lo que no hay que hacer si quieres que una relación sentimental llegue a buen puerto. Si quieres que este libro lo que vende es un fracaso absoluto si lo sigues al pie de la letra. Por lo tanto, como suele decirse, no intenten hacer esto en su casa porque no va a funcionar. Y si va a funcionar, os dichamos, va a funcionar mal. Dicho esto, también es una novela basada en pequeños fragmentos de realidad, todos ambientados en una ciudad que bien podría ser Avilés a finales del siglo XX, comienzos del XXI. Y por cierto, al ser todo trozos de realidad, gran parte, y ahora me estoy dando cuenta aquí donde estamos emplazados en este mismo sitio, que algunos hechos tuvieron un lugar más cercanías de aquí, algunos hechos que se recogen aquí. Ahora bien, están debidamente maquillados y modificados para que todos encajen en personajes ficticios, que insisto, a pesar de eso tienen todos algo de real. La verdad es que me gusta mucho escribir sobre personajes reales, porque en realidad te dan todo hecho. La verdad es que la realidad siempre tienes que ir detrás de ella tomando un poco nota, y no hace falta inventar nada. Simplemente lo único que alteras en este caso, y en esta novela en concreto, es el orden de esos sucesos que van desde lo más placentero a lo más trágico, desde la forma en que se enamora un adolescente hasta que una persona supuestamente madura fracasa intentando no fracasar. Y bueno, es un poco esa colisión, digamos, de caracteres y de personas y de hechos que siempre queremos que sean de una forma y que al final impactan de la peor manera, como en la vida misma, básicamente. Sí.
Y en un océano de ida y vuelta, ¿qué nos cuenta Emi en esa novela? Bueno, también siguiendo lo que Rafa dice, es una historia que arranca del conocimiento de un hecho real, porque fue una persona de aquí, asturiana, que tuvo que ir a Miami a arreglar una herencia con una medio hermana suya. Ese hecho, que a mí me pareció bastante curioso, la verdad, fue un poco el germen del nacimiento de la novela, porque en el caso de la novela, esa persona que es de Miami es la segunda generación de un emigrante que fue en los años 50 del siglo pasado a América, donde triunfó, y ahí tuvo esta hija que se llama Meg Fernández, y una vez que ya el padre muere, ella recibe una herencia aquí en Asturias, y ese es el motivo por el que viene, y digamos donde empiezan a aparecer los conflictos importantes para recibir esa herencia, porque ni es lo que ella piensa. Eso le crea muchos problemas para decidir si la asume o no la asume, pero al mismo tiempo ahí aparece la fuerza de esa raíz asturiana que ella tenía casi sin saber que la tenía, que provenía de su padre, pero que estaba ahí latente. Y eso ya también mezclado con una historia de amor donde también tiene que discernir y decidir entre dos amores, vamos a decir, muy diferentes. Uno que la promueve y otro que es, bueno, un amor trampa, vamos a decir. Déjenme, antes de seguir, que les cuente, a Rafa ya le conocen, digo, suficientemente, quién es nuestra invitada también de hoy, Emi Barraca. Emi Barraca es nacida en La Barraca, en Salas, de ahí su seudónimo. Estudió en Oviedo, inició su vida profesional en Madrid y retornó a Asturias en el año 2000. Trabajó como médico psiquiatra en Oviedo, Arriondas, y en la última etapa también en Avilés. Actualmente ya está jubilada, felizmente jubilada. Escritora de relato corto y carta literaria, en los últimos 3 años escribe novela. La que se presenta es su segunda, esta novela, Un océano de ida y vuelta. Los principales galardones obtenidos por Emi desde unos años acá es una inmensa lista que no voy a pararme a leer porque es inmensa, pero sí que voy a destacar algunos de ellos, primeros, segundos e incluso terceros premios, ¿no? Fue Premio Nacional del 13 Concurso Internacional de Cartas de Amor, el Canal 2 de Aranda de Duero, por el relato Para mi viajera. Esto fue en el año 2016. Primer premio del 21 Certamen Literario de Cartas de Amor Villa de Mijas, por la carta Era un día, En un día un universo, en junio de 2017. El primer premio también del 5º Concurso de Relatos Breves de Quintanilla de Arriba, por el relato Amor de tinta. Otro primer premio del 4º Concurso Literario Salud y Mujer, organizado por el Ayuntamiento del Franco, por el relato Emperadora de las Montañas, en el año 2019. Más primeros premios. Algún segundo, como el premio en el 6º Certamen Literario Universo de Cartas de Amor y Desamor, un segundo premio en el 9º Certamen Internacional de Relatos Cortos en torno a San Isidro, organizado por el Ayuntamiento de Saldaña. Más segundos premios. Y por hacer mención, algún tercer premio también que vamos a nombrar, como fue un tercer premio en el primer concurso de relato Libre ENES 2019, organizado por el Encuentro de Escritores Indies en Sevilla, por el relato Se buscan roedores, publicado en 2019. Y un último tercer premio en el concurso El libro que marcó tu vida, organizado por la Biblioteca de la UNED Tudela por una reseña que hace al libro de Miguel Hernández, El rayo que no cesa. Este es un breve currículum de nuestra amiga Emi.
¿Cuántas obras publicadas tienes y en qué categorías, Emi? Bueno, la mayoría de estos concursos, que eran concursos de relato, cuando ganas el premio, como también lo sabe Rafa, que ganó el premio de José Luis Balbín, el premio es que te publican en una antología de los relatos premiados o seleccionados. Esos son la mayoría de ellos. Y luego ya cuando he tenido la oportunidad de publicar yo con mi nombre únicamente, fueron las novelas. Tuve la suerte de obtener el primer premio en la convocatoria de la editorial Rubeo en el año 2023 con una novela corta en un concurso que hicieron de homenaje allí en Austen, que se titula la novela Cultivar dos jardines, y en otro concurso que volvieron a convocar me quedé finalista por esta novela. Y ahí, bueno, es lo que está publicado, digamos, eso, con mayor importancia últimamente. Y Rafa Balbuena, ¿cuántas obras tienes publicadas, Rafa? Pues este es mi cuarto libro en solitario, por así decirlo, pero también he participado en varias antologías. Claro. Pero bueno, también la verdad es que, bueno, sin ánimo de hacer ningún tipo, digamos, ni de boicotear mi carrera, como si fuera carrera, que tampoco lo es, ni con mucho menos ni de menospreciarla, ni tampoco ni de elevarla, en realidad. Yo pienso que muchas veces el escritor es el que escribe, y a veces igual tenemos una cierta, digamos, obsesión por publicar, cuando en realidad es un trabajo continuo de eso. En realidad, generalmente, aunque también quede muy materialista decirlo, probablemente uno sea lo que es su último libro en este mundillo de las publicaciones. Pero sí, bueno, tengo que decir que lo que tengo publicado pues, son 3 libros de no ficción. Esa es la primera novela de narrativa en formato largo que tengo, y luego otras pequeñas intervenciones en antologías, que yo prefiero llamarlas muchas veces, más que relatos, cuentos. Me gusta más llamarlos cuentos, y de hecho, por adelantarme un poco a esta cuestión, el próximo libro que tengo pensado publicar es de cuentos, una recopilación de cuentos, porque además me gusta mucho el concepto de cuento como relato corto, en el que tiene que haber un nudo, un planteamiento, un nudo y un desenlace inapelables. Y también tienes una revista. También, cierto, gracias. Que por cierto está a punto de salir el número 3, ¿sí? Eso es, el número 3. El número 3 de Cantábrica. Hablaremos de Cantábrica también. Imaginaros por un momento que no os escucháis el uno al otro en este momento, porque la pregunta va para los dos. ¿Cómo hacéis vuestro proceso? ¿Cómo planificáis las historias así con un poco de detalle a la hora de escribirlas? ¿Surge la idea sobre la marcha? ¿La trabajáis? ¿Cómo es ese proceso, Emi? Bueno, en el caso de Un océano, la idea primigenia fue el hecho real, y hacer un poco esa pregunta dramática de ¿y si en vez de eso ocurre otra cosa? Entonces lo que ocurre es que esa segunda generación de emigrada viene a Asturias, y entonces lo que va a pasar, digamos, lo trato de resumir muchísimo, como a veces se recomienda, y realmente yo creo que funciona, en una frase larga, luego en un párrafo bastante grande, y después en una especie de escaleta o de orden de escenas y de capítulos. Porque yo, por lo menos, realmente es mi intento de novela primera, porque la otra era una novela muy pequeña. Esta novela con 50.000 palabras ya me supuso un reto de mantener una coherencia, de un equilibrio en los capítulos, en la extensión, en los personajes, en todo. Entonces me hizo falta ya una organización. El relato en general no lo precisa, tanta planificación. Entonces yo aquí sí planificaba, y lo que suelo hacer es abordo el principio de una escena, si puede llegar a un capítulo, que no los hago muy extensos, puede ser de 1000 y pico palabras cada capítulo. En eso me fijé, que no son extensos. No son extensos. Quizá es como cada golpe de trabajo lo elaboro así, y entonces le conviene llamarse capítulo, ¿no? Aunque se podría organizar de otro modo. Y luego lo que hago, que eso curiosamente lo leí una vez que lo hacía Hemingway también. Por lo visto Hemingway escribía por las mañanas y escribía de pie.
Y hasta que llegaba a lo que él decía que era una idea muy buena, algo que funcionaba y que tenía calidad. Y luego dejaba una frase o un punto para continuar al día siguiente. Esto último es lo que yo hago también para evitar el bloqueo ese de que no sabes por dónde tirar. Y es así, ir cubriendo los distintos escenas y luego revisar 100 veces, claro. Y Rafa, el proceso de Rafa, que supongo que no diferirá mucho del de mí. No, en realidad una novela te lleva un poco por donde ella quiere. Sí, Tú la verdad es que puedes tener sí, una especie de ideas, unos sí, fogonazos, y la cuestión es ordenarlos, digamos, para que tengan una coherencia y que no haya saltos muy notables. Pero en realidad yo creo que en este caso es también, como decía muchas veces Hemingway, es la reescritura. Es volver a escribir. O sea, tú tienes esa primera... ¿Por cuántos borradores habrás hecho tú del manuscrito a lo largo de ese tiempo? Bueno, por ejemplo, yo, ahora con la que estoy finalizando el borrador, pero luego ya las revisiones, eso muchísimas, a veces incluso empiezo por el medio, porque digo, es que si empiezo siempre por la parte, por el principio, se revisa mucho. Es poner orden en una especie de caos que no es tan caos, pero que siempre tiende al caos. Es decir, la novela en general es un mecanismo de relojería en la que un movimiento tiene que seguir al otro, con cierto, si por lo menos con un orden, con una coherencia, incluso aunque sea una especie de incoherencia, que tenga un sentido. Tiene que tener una coherencia interna, aunque salga por los cerros de Úbeda. Y en realidad el secreto, en mi caso, desde luego está para que al final el producto tenga una continuidad, está en reescribirlo muchas veces, que te dé muchas vueltas a la cabeza, hasta el punto en que lo dejas. Porque no lo acabas, lo dejas, porque si no, yo creo que si no estaría todavía con mi primer cuento, sin haberlo publicado. Porque está siempre queriendo la perfección, y esa perfección aparte no hay que buscarla. Efectivamente. El carácter de una novela es básicamente también sus propios errores. También. ¿Es habitual cambiar el final de las obras? ¿Es habitual? La pregunta es habitual cambiar el final? ¿O es una cosa que surge porque la novela te va obligando, la propia novela te va obligando a cambiar el final? Bueno, el final es un momento crítico, como el principio. Pero bueno, yo al menos en esa planificación inicial del final lo tengo que tener claro, porque si no, no sabes a dónde vas, que puede ser peligroso, te puedes quedar por el camino, lo cual no quiere decir que en el transcurso los personajes pueden variar bastante en su importancia y las tramas también, las subtramas también, pero el final, al menos un esbozo de cómo va a acabar. Sin lugar a dudas, sí. Yo, desde luego, el final tengo que tenerlo claro. Sabiendo dónde está el final, puedo orientar por dónde podemos parecer desde el planteamiento, que también está claro, y luego el nudo es lo que lo determina. También digo una cosa, el nudo de una narración es el que determina si un final se va a mover o no. Luego el tema del mecanismo de relojería. Si tú tienes el desarrollo de una novela te ha pedido un final, muchas veces tú no puedes hacer nada, porque al final no es el que tú tenías en mente, es otro. Por eso, a fin de cuentas, un escritor es una especie de medium que tiene que tomar nota. Esa es una pregunta recurrente que hago a gente que viene aquí a hablar de sus libros, como aquel. Y yo hice un intento una vez, yo no sé si te lo comenté, tu padre lo sabía. Hice un intento una vez con una especie de novela que me dio por escribir durante no sé cuántos años. Éramos Luis y yo profesionales de la venta, y en mis ratos de hotel pues me dedicaba a escribir en un cuaderno rojo como José María Aznar, que en las portadas rojas. Aquel era azul, o azul era el mío y rojo era de él. Y en aquel cuaderno, que era como este, pues yo me dedicaba a escribir cosas durante muchos años y años. Debe ser la novela que más tiempo llevó en el mundo en escribir. Y está escrita, la tengo escrita. Sin embargo, el desenlace, en la mitad de la novela, yo no sé por qué, se me ilumina una luz y cambié. Pero le di la vuelta totalmente a lo que yo tenía en un principio pensado. Y después de haberlo leído y haberlo escrito, que son casi 500 páginas lo que escribí, y ahí está. Creo que quedó hasta mejor, me gusta más. Pero lo cambié, totalmente cambiado. A mitad de un año de estos atrás, no sé qué pensé, y si voy por aquí igual me queda hasta mejor. Y empecé a escribir sobre aquello sin cambiar el principio de la novela, y me salió algo Te creo, porque fíjate, en esta novela, en Pídemelo todo menos eso, había una tercera, una cuarta parte que no llegó a fructificar, que en un momento dado tuve que podarla porque estaba viendo que llegaba
al callejón sin salida. Y muchas veces también es el recurso, podar, depurar, Sí, quitar, por supuesto. quitar lo que sobra. Muchas veces tendemos a sobrecargar, digamos, el relato, y al final es un poco él el que va marcando la pauta, que te dice, no, ahora quiero que me pongas menos palabras. Pues algo me pasó a mí, sin saber de Hemingway, ni mucho menos, pero sí que me pasó a mí. Eso me pasó en su momento. Por eso te decía que los escritores somos eso, una especie, digamos, vamos siguiendo un poco la historia, contándola, pero se nos escapa de decir. Yo supongo que habrá gente que tenga la historia tan inmovilizada en su cabeza que sea capaz de narrarla paso por paso. Pero a mí personalmente me gusta jugar a que el propio azar, que muchas veces no es azar, son sencillamente estímulos que te llegan o hechos y te encajan aquí, y un poco que la realidad se imponga sobre lo que uno tiene planificado. Y que los personajes impongan su importancia, que también se da. A veces un personaje que parece secundario coge una fuerza, o resulta que es más versátil o más interesante o tiene más conflictos. Un personaje que parece así pasa a ser de secundario, pasa a ser principal. Y entonces tiene más juego y ocupa un lugar más importante y también puede influir en el final, por tanto. En parte esa es la gracia de una historia, básicamente que uno no tiene el control absoluto sobre ella, porque por otra parte, si no, quizás sería demasiado aburrido saber que realmente uno como autor qué es lo que va a pasar en la siguiente página. Si ya como lector es muy sospechoso que tú sepas lo que va a pasar en la siguiente página, como autor tiene que ser terrorífico. En mi caso, desde luego, no es así. Bueno, y en parte es el motivo de esa tensión cuando uno se pone a escribir, porque verdaderamente lo que va a salir no lo sabes. Sabes un poco las líneas generales, pero lo que se va a producir no lo sabes, y eso es de terror. Y de hecho esos puntos suspensivos de los que hablabas tú, Emi, son básicamente los que te ayudan presente a que confluyan cosas diferentes a las que más o menos puedes tener planteadas. Es como si estuvieras delante de un cajón y dices, cojo esta historia y cojo esta otra, además son cosas como que si se te apareciesen delante, ¿verdad? Sí, totalmente. Emi, y en tu caso, como ahora en 5 minutos vamos a hacer una primera pausa, David, y vamos a meter el spot del 33-400 y hablar un poco del sponsor de Fuensanta. Pero antes de hacer esto, Emi, y en tu profesión como psiquiatra, ¿tradujiste algo de tu profesión a tu obra literaria en alguna ocasión o no? Yo creo que continuamente, porque la psiquiatría te da una mirada sobre las personas tremenda, porque son 40 años de escuchar conflictos que al final ves que son humanos y que son repetidísimos, pero con versiones y soluciones absolutamente dispares. Y eso te enseña tanto, te enseña a ver el conflicto humano con mucha curiosidad, con mucho interés, aprendes de ello. Yo he aprendido mucho de los pacientes. Y luego también, a la hora de escribir, influye porque incluso nuestros informes, la manera en que reflejamos todo eso en el papel, te va haciendo que narres. Y en ese caso no es ficción, pero son narraciones. Y esas sumadas, claro que tienen una importancia muy grande. ¿Tienes algo escrito específico sobre ello o no? Sobre el caso de la influencia de la psiquiatría en esto, no. Sí tengo algún relato que es fidedigno de algún suceso de un paciente, por ejemplo, que ya falleció, y bueno, que me resultó maravilloso poderlo escribir. Pero no, algo así formalizado, no lo tengo. Vamos a hacer esa pausa, David. Vamos a hacer esta primera pausa. Vamos a meter el spot del 33-400. Agradecer, como siempre, a Ángel Rodríguez esta estancia que montamos aquí cada fin de semana, cada viernes, este pequeño plató de televisión que improvisamos e interrumpimos algo, pero Ángel nos lo consiente por ahora. A ver, el día que no nos lo consienta tendremos que buscar otro lugar. Yo creo que sí, que nos lo va a seguir consintiendo. Y agradecer, por supuesto, a nuestro sponsor de cabecera, al agua de los asturianos y de los españoles, pero de los asturianos de especial manera, el agua de Fuensanta. Un recuerdo muy especial a su presidente, a José Luis Rodríguez Martín Caro. Vamos con la pausa, David. Metemos el spot y volvemos. Cerca de ti, en 33-400 de Avilés, probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales.
Aquí, en 33 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846. Bueno, pues nada, hecha la pausa, seguimos aquí en el Alderique, en el 33-400 de Avilés, frente a aquella fuente que tanto criticamos en su día porque no echaba agua, y hoy echa agua que se mata. Echa agua, pero bueno, solamente hace falta una cosa hoy, que la limpien, que está medio limpia, está limpia por una parte y medio limpia por la otra. Más agua para la fuente. Así que vayan tomando nota y que cualquier día venga una brigada ahí a limpiar la fuente. Bueno, pues hecha la broma, vamos a seguir. Y vamos un poco con la actualidad, vamos un poco con la inteligencia artificial. Eso a lo que yo tengo tanto miedo. Miedo. Pero ayer, en una charla que tuvimos, organizada por la Sociedad Económica, yo le decía al conferenciante, al final, que más que miedo, que era pánico, pero que nunca iba la inteligencia artificial a poder sustituir al ser humano, porque siempre, en todos los casos, en todos, absolutamente todos los casos, le va a faltar el alma que el ser humano tiene y que, o yo por lo menos creo que tiene el ser humano, y que no tiene, por mucho que se empeñe o se vaya a empeñar la inteligencia artificial. ¿Qué opináis vosotros de esa cosa en cuanto a escribir libros? Porque hoy a la inteligencia artificial, escríbeme un libro de 500 páginas que hable sobre el amor y que tenga un final feliz y no tanto, y que encima los personajes se vistan de faralaes y que hablen en... ¿Y te lo hace? Te lo hace. ¿Y te lo hace? Te lo hace, claro. Entonces, ¿qué opináis sobre eso? Sobre ese tema tan controvertido, que es la inteligencia artificial, en algo que... Sí. En generar una historia completa, verdaderamente, entonces el escritor quedaría completamente desdibujado, el escritor no se pronunciaría ni se expresaría, ni se comunicaría él como persona, que es en lo que consiste un libro, que transmita él lo suyo, si se lo encarga una máquina. Ahora bien, en cosas, en procesos sencillos como preguntarle por el significado de una oración o por alguna duda gramatical, bueno, eso no está mal, es una herramienta, algo que ayuda, pero hasta ahí, y sabiendo que a veces se equivoca, y las equivocaciones pueden ser bastante garrafales, porque hoy mismo, me parece, le estaba haciendo una pregunta sobre una biografía de una persona y dijo, sus dos padres nacieron en República Dominicana. Y yo digo, imposible. Lo revisé en Google en otra entrada y no, su padre era español. Y entonces le coloco, el padre era español. Y entonces dice, sí, el padre era español, es cierto que... Entonces, bueno, la información que da hay que, como dicen los periodistas, contrastarla claramente.
Bueno, pero siempre se reviviría, en ese caso, aquella figura del corrector de textos que ya no existe. Eso, sí, corrige. Y se corrige, bueno, Claro, pero no deja de escribirte 500 páginas, sobre las cuales tú luego puedes interactuar, ¿no? Sí, pero bueno, yo tengo la impresión de que, como cualquier otra cosa, el crecimiento perpetuo de la inteligencia artificial no va a existir. Todo tiene un tope y en realidad probablemente saldrá todo. Hombre, eso es centrarnos directamente en la ciencia ficción, que conste, porque vamos a hacer un pronóstico un poco exagerado sobre esto. Pero hay muchísima literatura de ciencia ficción presente, y cuando las máquinas empiezan a pensar por su cuenta, se convierten en seres vivos. De hecho, una cosa curiosa, lo que la inteligencia artificial no consiguió es lo que se pretendió que hiciera la ingeniería genética, es crear seres que piensan. Ahora no llamamos seres, pero tenemos máquinas que piensan, que viene a ser un poco confluir ese camino por otro sitio. ¿Qué ocurre? Hay toda una literatura sobre eso que al final acaba siendo la guerra de las máquinas contra los humanos. Y si nos ponemos apocalípticos, probablemente sea así, o probablemente haya una saturación, o probablemente el mundo se acabe antes de que se ocurra. Es decir, siempre que hacer unos pronósticos, tiene que equivocarse. No tenemos la solución porque si no, también estaría todo trazado. No pero evidentemente el camino va a ser complicado porque evidentemente cuantos más datos tengan las inteligencias artificiales, que son muchas, más van a poder cotejar entre ellos los datos. Pero el toque humano... Pero va a llegar, yo creo, Rafa. O sea, va a ser un punto muy crítico el que esa inteligencia discierna entre lo que tiene alma y no tiene alma. Quiero decir, si tú a la inteligencia artificial previamente le hablas de humanismo, acerca del humanismo, todo lo que significa el humanismo, y le dices a la hora de pedirle la obra, y dótala además de humanismo. La puede, Joder, puede hacerlo. Pues va por ello puede también. Hacerlo, te digo, porque tiene información acerca del humanismo. Pero a ese respecto también quiero pensar, no sé cómo lo pensáis vosotros, que no creo que el problema vaya a ir presente por los libros, sino todo lo contrario, va a ser por la imagen y el sonido. Porque en realidad, si detrás de la inteligencia artificial hay intereses creados, muy humanos, nada artificiales, sino totalmente naturales, impulsos como la codicia, la violencia, la avaricia, en realidad yo creo que lo que interesa mucho más es falsificar o crear imágenes ficticias que van a tener mucha más salida, mucho más rendimiento práctico que libros, que a fin de cuentas lo que no se ha inventado todavía es la lectura automática, que veamos tal y dice, este libro me gusta entero, no, esa forma de que eso no te va a llegar, con lo cual creo que mi opinión es que los caminos van a ser divergentes, no se va a centrar directamente en la literatura, sino es por la pura cosa de la falsificación. Pero claro, luego las historias, el impulso para crear una historia totalmente nueva, lo veo difícil, no imposible, porque cualquier cosa puede ser posible con estos algoritmos, pero sí que es verdad que lo que desde luego no nos hace de ninguna forma es lo que tenemos pensado ahora. Nos va a sorprender, porque al final el resultado, el puerto al que llegue, si llega a algún puerto definitivo, va a ser totalmente diferente al que esperamos. Eso estoy convencido de que va a ser así. Yo no sé, chico, es lo que os decía anoche, lo confesaba, que le tengo pánico a la inteligencia artificial, porque va a llegar un momento en que te descatalogue, te desvirtúe, te des todo. Ya en el momento actual, en el que si ves una imagen perfectamente creíble en modo visual, ya es para tener miedo de verdad, con lo cual no hace falta irnos muy adelante. Pero claro, todo depende también, como siempre, del uso que hagamos y de que nuestra inteligencia esté un paso por delante de la inteligencia artificial. Por eso el alma es tan difícil de describir en definitiva, aunque vayamos al diccionario de la RAE y nos defina el alma, pero yo creo que es tan difícil de llegar ahí a ese punto que llega el ser humano por su concepción, ¿no? Digo yo, no sé, pero que será tremendamente, y pienso mucho en las generaciones futuras en esto, porque yo a mis nietos, que todavía no estoy en época de darles consejos, no están ellos en edad de asumir consejos, pero sí que se los daré un día como abuelos, si sus padres me lo permiten, y es hacerse duros en esta vida, hay que hacerse cuanto más duros mejor. Tienen que pasar, yo este proteccionismo ahora de los padres hacia los niños, y que incluyo, porque tienes una niña en esa edad, ese sobreproteccionismo, que así quizás yo lo hubiera tenido. Yo no lo tuve porque no pude vivir con mi hija. Yo andaba en la calle todo el día, no podía hacerlo, ¿no? Por lo tanto no sé lo que hubiera hecho con mi hija, pero yo lo veo ahora con mis nietos. Hay un sobreproteccionismo que están haciendo a los niños al contrario de lo que les va a venir, o sea, afrontando algo que les va a venir muy duro, durísimo, en todos los aspectos,
incluida la inteligencia artificial, y que los padres están por esa labor. No sé, estoy mezclando muchos conceptos, pero bueno. No, pero quizá es por ese temor que tú manifiestas a estas nuevas tecnologías y a la inteligencia que todos tenemos, ¿no? A la inteligencia artificial, porque somos conscientes que nosotros contamos con la ventaja de que no nos hemos criado en ello. Nosotros hemos tenido la experiencia del mundo real de otra manera y podemos comparar, podemos contrastar la información que nos viene, y ellos no, porque ellos ya han nacido en eso. Entonces van a tener más dificultad para diferenciar las cosas. Si se me permite citar mi propio libro, en un efecto para comprar absoluto, sí que puedo decir que aquí, en Pídeme todo menos eso, hay un momento en que dos personajes comprenden, y además literalmente la frase es que la vida les va a despertar a mamporros. Y en realidad es eso, es que las bofetadas que da la vida al final vienen a ser realmente el ejercicio práctico, porque todos aprendemos mucho más de nuestros horrores, de nuestros aciertos, y mucho más de la parte que, la experiencia de habernos estado desprotegido, de habernos visto literalmente con el culo al aire, que realmente que se nos han protegido. Realmente el callo que se te hace con un y tú lo habrás visto realmente en tu consulta, cuando una persona se expone a los peligros de la vida y los peligros de la vida te pasan por encima, si te levantas de ellos, ya tienes una experiencia que te protege de ello. Sabes por dónde te va a venir el siguiente, o por lo menos ese golpe. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza a veces en la misma piedra. Por lo menos la siguiente vez que tropieces, el impacto va a ser más. Ya reconoce sus efectos. Por supuesto, eso es importantísimo. Mira que bien nos viene este comentario, Rafa. ¿Por qué no nos lees algún párrafo de tu libro y vemos, aparte, tu estilo a la hora de escribir? Pues mira, tenía aquí precisamente señalado un fragmento que habla de, por ejemplo, del contexto familiar de una de las personas, de una de las protagonistas, de la rubia, que por aquello que hablábamos antes de la forma en que evolucionan los personajes, la rubia en la que se basa este relato al principio era morena. Es decir, con lo que hablamos antes de que la flexibilidad del relato lo plantamos de una forma, al final luego la va cogiendo la forma que quiere. Pues hablemos entonces de los padres de la rubia. Estaba hablando de sus padres. Aquellos dos desgraciados se habían divorciado cuando ella era apenas una niña, y no eran como los de la larga. Habían aprendido a pasar olímpicamente el uno del otro, hasta el punto de que si él llamaba a la rubia por teléfono y respondía a la madre, apenas cruzaba más palabras de las necesarias para pasar el recado, y todo con la cruda frialdad que lleva un antiguo matrimonio a tratarse de usted. Era casi cómico, de no haber sido por el maltrato psicológico que aquella mujer había dispensado al conde, que es como llamaban coloquialmente al padre de la rubia. De conde no tenía nada, era un mote despectivo que le daban sus enemigos. El poco trato que tuve con aquel infeliz no fue desagradable. Era distante y poco hablador, pero siempre correcto. Si su hija no gritaba, él no se reía. Se ríe menos que Calvo Sotelo, decía la rubia cuando estaba inspirada y le salía una de sus frases al yugular. Aunque también es verdad que, pese a no echar una carcajada ni en Jueves Santo, en los años 80 había tenido un gato al que se le puso el nombre de Jomeini. Es decir, sentido del humor tenía, y de largo, pero tan extraño y retorcido como todos en aquella casa. Un sitio donde a raros y perdedores no les ganaban ni pajares y exceso juntos. Está bien. Y Emi, ¿por qué no nos lees algo de algún pasaje de tu novela, de Meg? Nos hablas, pues sí, nos presentas un poco. Tenía uno pequeñito, pero se me estaba ocurriendo uno que bueno, es un poco un momento importante porque es el momento del enamoramiento, donde la protagonista pues percibe lo que significa enamorarse, así como de repente y sin haberlo previsto. Y es así. Hicieron falta unos pocos segundos, los que tardó Meg en acercarse a él para caer enamorada de una manera fulminante, como a veces ocurre el amor, igual que una flecha loca de Cupido, un rayo fulgurante que atraviesa sin pedir permiso y transforma a alguien para siempre. Pero esa vez, a diferencia del espejismo que venía de experimentar con Sandro, esta vez era verdad, porque le despertó en su cuerpo y en su mente unas reacciones que no había sentido nunca. Edward, eres Edward, ¿no es así? El mismo. Vamos a tomar un café y algo de picar, si te parece. Descansas un poco del viaje y luego salimos hacia Asturias. Se sentaron en los taburetes de la barra de una cafetería y aunque a Meg le hubiera interrogado el detective más perspicaz, le hubiera sido imposible confesar qué fue lo que tomó, ni lo que tomó él, ni apenas lo que hablaron, porque tenía la mente en blanco y todo era él.
sus manos moviéndose mientras explicaba cosas que ella no entendía, tal que si él hablara en marciano. Los asentimientos breves de su cabeza para afirmar lo que decía, su sonreír serio y encantador, el perfume que emitía en oleadas de cuero y vetiver, sus zapatos negros brillantes que apoyaban el reposapiés con una ligereza elegante. Ella no podía sustraerse de mirarle y a la vez le daba miedo. Hubiera necesitado ir al cuarto de baño, pero le entró el temor de que si se ponía de pie y caminaba, podría tropezar y caerse redonda, hacer el ridículo ante aquel Apolo, por lo que decidió quedarse parada en el taburete aguantando estoicamente las primeras acometidas del amor. Muy bien. Dime una cosa antes de seguir. ¿Qué significa el título de esa novela? Bueno, yo creo que ejemplifica muy bien los recorridos de los personajes a través del Océano Atlántico. El hecho de que ella viene, luego hay personajes que vuelven, ella, la protagonista, a su vez viene una vez, regresa y vuelve otra vez. Imaginé que iban por ahí, después de conocer un poco el argumento de la novela, imaginé que iba por ahí, quería en todo caso certificarlo. Sí. Luis, ¿leíste la novela? No, pues hay que leerla. Pues hay que leerla. Y luego hacemos una crítica literaria de andar por casa, tú y yo. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues David, vamos a hacer ya segunda pausa. Vamos a poner los spots del agua de Fuensanta, ese anuncio tan guapo y maravilloso de Fuensanta, y que no se nos olvide el del agua de primera del Real Oviedo, ¿vale? Volvemos en nada, 15 segundos. Bueno, pues nada, hemos vuelto ya, nos hemos pulido ya más de medio programa, pasa el tiempo de una manera terrible. Un poquitín más viejos somos los tres. Es lo que pienso yo siempre. Cada vez que pasa media hora un poquitín más viejo. Debe ser esto que tienes, todo esto que tienes detrás que te sobrevino de repente, el tema de nietos y todo eso. Contar los segundos como si fuera. Sí. Mira, empiezo a contarlos, Rafa. Es como granos de reloj de arena, ¿verdad? Nunca creí que tenía que llegar a este punto. Pero ansia sí, de vivir. Desgraciadamente por una parte y afortunadamente por otra sí. Bueno, vamos a darle una última pincelada a todo esto. Antes que eso, conociendo los perfiles de ambas personas hoy invitados nuestros, conociendo un poco esos perfiles, casi adivino la respuesta, pero bueno, por si acaso. ¿Ebook o papel? La duda ofende, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el ebook? Utilizarlo en su medida como todo, es un recurso más, simplemente, ¿no? Sí, por supuesto. Recurso útil, en muchos aspectos más útil que el libro de papel, en otros menos competente, pero es un recurso más como cualquier otro, no hay más. Sí. Mira, ahí encuentro yo el alma también en esas cosas, en ese tipo de cosas. No hay olor, yo iba a decir que más me guste, no es cierto. Uno de mis olores preferidos es el del papel, el del libro del papel. Y ya veis que huelen los libros diferentes, totalmente diferentes unos a otros. A mí me gustan todos. Claro, no, es que además yo en mi papel de editor también tengo que decir que el libro a día de hoy tiene que ser un objeto bonito, el libro en papel. Algo que el ebook no consigue, porque a fin de cuentas es un efecto básicamente digital, es un archivo en la nube que no podemos ver, está ahí, porque está concentrado en un dispositivo. Pero el libro en papel
tiene que oler bien, tiene que tener buen aspecto, tiene que ser agradable al tacto, porque eso, a fin de cuentas es un objeto no solamente cultural, es decorativo también, y tiene que tener un plus de belleza que a fin de cuentas es lo que promueve cualquier tipo de manifestación artística, ¿no? El olor que apaga y vámonos. El olor me encanta. Pero es como lo del petricor. Igual, es parecido, igual, no tendrá nombre, sí. no debe de tener nombre el olor al libro y a tinta, pero pues había que darlo, como el de la lluvia cuando... Sí, como el del petricor. Cuando tal, bueno, pues había que dárselo, ese nombre, ese olor. No te vas sin que te pregunte por algo, no te escapas. Usted pregunta que yo veré si respondo. ¿Y de Cantábrica? ¿Qué pasa con el número 3 de Cantábrica? Ya estoy yo nervioso con el número 3 de Cantábrica, que prometiste presentarlo aquí. Y como está prometido, palabra hecha, ¿no? El número 3 está ya en el horno, está a punto de ser materializado y llegará. Pero el problema es que todavía queda un poco de tiempo para ocurrir unos pequeños flecos, porque ha sido unos años difíciles para una empresa pequeña como es Componente de Tradiciones, pero acabará saliendo. Es un capricho y una necesidad. Y aparte, volvemos al tema de las cosas bellas, que merece la pena ser publicado y sacado. Muy bien. Oye, un último consejo para los dos, último consejo. Nos están haciendo señas, como siempre, que hay que cortar, que nos tenemos que ir, que esto es lo que es, en fin. Los problemas de la tele de siempre, los tiempos, no nos da tiempo a seguir con lo que teníamos previsto, lo siento por nuestros invitados. Rafa sabe de qué va, Emi si no lo sabe tendrá que aprenderlo, pero es lo que hay. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes que viene. Gracias, adiós.